Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto saludarles en esta hora del día para que continuemos en nuestro curso en esta extraordinaria jornada de estudiar los profetas de Israel. Este es el tema general que estamos trazando a través de estos cursos. Hoy, con la ayuda del Señor, indispensable, estaremos tratando la clase número 7. Clase número 7 del curso bíblico Los Profetas de Israel. Cuán importante es tener sentido de dirección cuando nosotros navegamos ese océano de la revelación bíblica. Quiero darle bienvenida a todos y a todas que gradualmente se estarán conectando en esta hora del día. Necesito primeramente orar y pedir a Dios su ayuda para poder continuar adelante, porque ustedes saben que sin Él absolutamente nada podemos hacer. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, porque, oh Dios, en tu luz veremos luz. Te pedimos, Señor, que nos ayude en esta hora para poder expresar las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. La potestad del aire está en su última hora de engaño, de apostasía. ¿Cuánto necesitamos estudiar tu palabra? Señor, ayúdanos, oh Dios, que seamos como los de Berea, que amemos las Escrituras, que vivamos las Escrituras, que dejemos lo superficial, aquello que perece, y que, Señor, solamente nos deleitemos, como dice el salmista: oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación de día y de noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, pues en esta clase de hoy estaremos viendo, con la ayuda indispensable del Señor, estaremos viendo esta clase a través de 7 puntos principales. Algunos de ellos son breves. Y estamos estudiando pues esta parte de esta clase. El tema de la clase, el tema o el título es Antes de la monarquía. Es decir, ¿qué de los profetas, qué de la palabra profética, qué de los profetas antes de la monarquía? ¿A qué se refiere usted, hermano Juan, cuando dice la monarquía? La monarquía de Israel. Es decir, que llegó un momento cuando ya Israel entró a la tierra prometida bajo la conquista de Josué. Luego hubo un periodo de decadencia espiritual donde cada uno hacía lo que le daba la gana. Usted ha leído esa expresión en la Biblia que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía como lo mejor le daba su gana, por así decirlo. Eso está en el libro de los Jueces. Sin dirección el pueblo perece, donde no hay visión, dice que el pueblo perece. El pueblo iba en derriba, el pueblo entraba a idolatría, Dios lo libertaba, enviaba a un juez, Sansón, Jefté, Gedeón, Débora. Le envió 12 libertadores. La palabra jueces, usted la malinterpreta porque usted escucha la palabra jueces y cree que es un hombre con una toga negra que está en una corte. Esa no es lo que significa. Por eso que es importante que cuando usted lee una de la Biblia, usted no interprete la Biblia a la luz de lo que usted conoce hoy. La Biblia es un libro que es un libro dado a nosotros, pero que originalmente no fue para nosotros.
La Biblia está en un trasfondo cultural, histórico, gramatical, y es muy antiguo. Y por lo tanto, para poder interpretarla correctamente, hay que estudiarla. No podemos simplemente abrir la Biblia, Señor, dame sabiduría. Dios te da sabiduría cuando tú eres un estudiante diligente. El apóstol Pablo no tenía esa sabiduría simplemente. El apóstol Pablo era un erudito en las Escrituras y luego, claro, al tornarse a Cristo, eso que había estudiado cobró vida en él. De la misma manera, nosotros estudiamos, leemos, buscamos palabras en los diccionarios. Todo esto es parte de poder entender las Escrituras de una forma correcta. ¿Ok? Entonces, esta clase la estaremos viendo a través de estos puntos principales. Primeramente, vamos a ver, o sea, antes, cuando digo que el tema es antes de la monarquía, antes que Israel le fuesen dados esos monarcas, Saúl, David, Salomón, los reyes de Israel. Antes de que Israel tuviese reyes, ¿qué de los profetas? ¿Habían profetas en ese periodo antes de ellos? Porque ustedes saben, como nosotros hemos estudiado anteriormente, que los profetas interactuaban con los reyes. Los profetas interactuaban con los sacerdotes. Yo expliqué eso en otra clase. Los profetas interactuaban con los sacerdotes y interactuaban con los reyes. Pero ¿qué tal antes de que Israel, Dios hubiese establecido esos monarcas, esos reyes? ¿Qué de los profetas? Entonces es importante uno tener por lo menos un conocimiento básico con relación a ese periodo para poder entenderlo correctamente. Entonces, vamos a ubicarnos al libro de los orígenes, el capítulo 20, Génesis capítulo 20. Y en Génesis capítulo 20 nosotros hemos de ver este periodo antes de la monarquía. Esto aquí yo lo he explicado en varias ocasiones. Le va a tomar por sorpresa a algunas personas. Abraham había hablado con Sara antes de entrar a la tierra. Por ejemplo, descendió a Egipto. Entonces, en un momento dado le dice, mira, cuando lleguemos allá, tú vas a decir que tú no vas a decir que tú eres mi mujer, porque si dicen que tú eres mi mujer, te van a codiciar a ti, me van a matar a mí para tomarte por mujer. Tú vas a decir que tú eres mi hermana. Eso exactamente aconteció. Llegó un momento que Abraham dijo que ella era su hermana, aunque era media hermana, y este monarca la codició, la tomó para tomarla por mujer, y naturalmente esto enfureció a Dios, y Dios se le aparece en sueño a Abimelech en el capítulo 20, estoy en Génesis 20, Biblia a mano, Génesis 20, y Dios le dice, después que se llevó a Sara, la mujer de Abraham, dice el versículo 20, ahora pues devuelve la mujer a su marido. Mira, esa mujer es casada. Aparte de que ser casada, lo que tiene que ver con la simiente santa, había de venir por medio del nacimiento de Isaac. Isaac tendría a Jacob a los 12 patriarcas, a los 12 hijos, y de ahí se iba a formar la nación de Israel. Dios tenía muy claro, él no podía permitir que esa mujer fuera manchada por el pecado y también por la desobediencia de Abraham. De manera que Dios le dice, mira, devuelve esa mujer. Pero yo quiero que usted escuche esto.
devuelve esa mujer a su mujer porque es profeta. Escuche esto. ¿Qué dice aquí? ¿A quién fue que Dios llamó profeta por nombre por primera vez en la Biblia? Abraham. Escuche esto. Y orará por ti y vivirás. Si no lo devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios le dijo, yo no estoy jugando contigo, compadre. Devuelve esa mujer. Pero yo quiero que usted entienda esta parte, porque él es profeta. ¿Cuántos habían oído o leído antes que Abraham Dios lo llama profeta? Eso es antes de la monarquía, antes de que lleguen los reyes y todo esto. Antes de Jeremías, de todos los grandes profetas. Él es profeta. Ok, ahora bien. Cuando uno lee la Biblia, hay una ley que se llama la ley de la primera mención. Los hermanos de la Iglesia del Cuerpo de Cristo conocen lo que yo les estoy diciendo. Es una ley de hermenéutica, que significa simplemente cuál es la primera vez que se menciona algo en la Biblia. Y basado en eso que se dice, se determina qué significa esa palabra. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están las grandes profecías de Abraham? ¿Escribió Abraham algún libro de las profecías? No. Pero Dios dice que es profeta. Y dice, ¿a qué está asociado ser profeta? La gente piensa que ser profeta, primeramente, profetizar, profetizar, declarar, declarar, declarar. ¿Qué dice aquí? Que el profeta, lo primero es que es un intercesor. Ahí lo dice. Él va a orar por ti, Él va a orar por ti y no vas a morir. De manera que lo primero que aprendemos, querida familia, es que un profeta es uno que intercede. Luego, Dios lo llama a dirigirse a los reyes, a los sacerdotes, pero lo primero son intercesores. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Okay? Ahora, en Génesis 18, para que usted vea la evidencia de lo que estoy hablando, Génesis 18, versículo 17, dice, y Jehová dijo, mire esto, él va a recibir, Abraham como profeta, llamado por profeta, él va a recibir mensajes de parte de Dios. Escuche aquí lo que dice aquí en Génesis capítulo 18, versículo 17, dice lo siguiente, Dios hablando de Abraham, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿No le voy a revelar lo que está en mi corazón a mi siervo Abraham? Ya el Señor había profetizado, ya Dios había hablado. De ti haré una gran nación que será como la arena que está en la orilla de la playa y como las estrellas que están en el firmamento. Voy yo a encubrir, a ocultar estas grandes revelaciones de mi siervo Abraham, a quien he dicho que es profeta. De ninguna manera. Entonces aquí vemos eso. Vemos aquí, ok, para que usted vea que Dios no encubre las cosas de sus siervos, los profetas. Usted va a encontrar aquí, pásate conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Amós. En el Antiguo Testamento, ubícate por favor, en el libro de Amós, en el capítulo 7, Biblia a mano, por favor. Capítulo 3, versículo 7. Amós 3:7 dice lo siguiente, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, Abraham era un siervo,
muy fiel por cierto, y Dios lo califica en Génesis 27, él es profeta. Y aquí se confirma con las escrituras en Amós 3:7. En Amós 3:7, Dios no va a hacer nada sin que yo revele, no a todos, mi secreto, lo que está en mi corazón, se lo voy a revelar a mis siervos los profetas. ¿Cuál será el fin? Claro, el fin es que luego esos profetas iban y comunicaban su palabra, su voluntad, sus decretos, su beneplácito a los reyes, al pueblo. Cuando el pueblo estaba en obediencia, cuando estaba en desobediencia, Dios revela su palabra a los profetas. Dios bendiga a todos los que se han conectado en esta hora. Comparte el contenido para que algunos hermanos se puedan beneficiar. Dice entonces, reiteramos, que Dios le dice aquí en Génesis 18, vamos a Génesis 18, volvemos allá, por favor, Biblia a mano, Génesis 18, versículo 19, mire lo que dice aquí. Aquí Dios profetiza lo que Abraham va a hacer en el futuro. Mire lo que dice el versículo 19. Primeramente, yo no voy a encubrir mi corazón que yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Eso es el contexto de lo que estamos hablando. Y le dice, yo no lo voy a encubrir. Él es mi siervo. Él es profeta. Y le añade más, vea el versículo 19. Querido hermano, es importante que usted tenga la Biblia a mano. Yo le suplico, tenga la Biblia a mano, porque eso es un hábito malo que tiene la iglesia. Los predicadores están hablando y predicando y ellos con la Biblia cerrada. Yo les suplico en amor, tenga su Biblia abierta cuando usted escucha a este servidor o a cualquier persona. Porque hay muchos charlatanes por ahí que dicen cosas y los hermanos, amén, amén, y no tienen la Biblia. Así que vamos a ser sabios. Amén. Dice el versículo 19, Biblia a mano, dice aquí. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo conozco a mi siervo Abraham. Yo conozco a mi siervo Abraham. Yo sé que Abraham, esto que yo le comunico, mis preceptos, mis mandamientos, la comunicación de la voluntad de Dios. Algunos creen que no había ley, que no había mandamiento antes de Moisés. ¿Cuánta ignorancia tiene el pueblo de Dios por no leer la Biblia? Hermano, alguna gente dice, bueno, en los tiempos de Abraham no había ley porque eso vino después de Moisés. Ajá, y eso que Dios le está diciendo, ¿qué es eso? Lo que Dios le dice, lo que Dios le comunica. ¿Cómo se llama eso, hermano? ¿Cuál es el nombre de eso? Su ley, sus preceptos, sus mandamientos, su beneplácito, su voluntad. Ya había. Siempre Dios ha comunicado su voluntad. De que no ha estado escrito, mucho de ello es irrelevante. Está registrado en la Biblia, lo que Dios le comunicó. Usted no tiene que decirle, usted no tiene que escribirle a su hijo cada cosa escrita y ponerse en la pared. Su hijo ya conoce su corazón, conoce sus preceptos. Usted se lo dice unas cuantas veces verbalmente y ya el muchacho ya comienza a aprender. Bueno, así Dios con nosotros. Ya conocemos el corazón de Dios, su proceder, su voluntad, que siempre es para nuestro bien. Okay. Ahora, para que pueda tomar nota, déjame ver si le puedo presentar esto. Ahí está. Ahí está. Antes de la monarquía. Tenemos nosotros ahí, ustedes ven esos apuntes, tenemos el caso, el periodo antes de los patriarcas más bien, y antes de que viniesen los reyes, monarquía se entiende, los monarcas, los reyes, Saúl, David, Salomón, etc. Entonces tenemos eso ahí. Tenemos aquí esta peculiaridad
estas peculiaridades que vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3. Veamos Gálatas capítulo 3 por un momento. ¿Está conmigo? Gálatas capítulo 3. Tenemos que tener el hábito de buscar las escrituras, de familiarizarnos con todo el contenido. Gálatas 3, versículo 6, dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios, creyó lo que él dijo. Perdón. El versículo 16. Ese 16, error. 3:16. Error mío, dice aquí. 3:16 dice lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y no dice a sus simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está todo, eso lo resumen todo con relación al periodo de los patriarcas, cómo Dios comienza a revelar proféticamente a Abraham su voluntad. Y notamos nosotros que ningún profeta vino a Abraham. Dios trataba la palabra profética o los mensajes proféticos, las declaraciones, venían en ese periodo directamente de parte de Dios. Ahora, veamos por un momento en el periodo del Éxodo hasta Canaán. ¿Ok? Ahora, ya sabemos el panorama, nosotros hemos estudiado el Pentateuco, todo el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia. Si usted no ha estudiado eso fue ya hace meses, quizás 4 meses, no recuerdo. Pero esos cursos, dimos completamente esos cursos. Contacte a la hermana Marisa para que le envíe esa información. Ahora bien, después que ellos salen del cautiverio egipcio de 400 años, ¿ok? Y aún antes, ahora, ¿qué tal de los profetas en el periodo del llamamiento de Moisés hasta Canaán, hasta que entran en ese periodo? ¿Qué tal de los profetas? Bueno, tenemos uno de los profetas más conocidos, aquel que escribió específicamente los primeros 5 de la Biblia. Me estoy refiriendo al siervo Moisés, que es llamado profeta, entre otras cosas. Aquí en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le aparece a él en la zarza ardiendo, en el monte que ardía y no se consumía, ahora viene el Señor y se comunica con Moisés. Moisés quería saber por qué la zarza arde y no se consume. Usted conoce ya los pormenores. Yo no voy a entrar en todo eso porque tengo otra cosa que decir. Pero quiero detenerme con ustedes aquí en el versículo 10 del libro de Éxodo. Dios le dice que había escuchado el clamor del pueblo que lo iba a libertar y Dios lo llama a él. Le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Usted está entendiendo? O sea, aquí, como ahora Dios va a enviar a Moisés en calidad de profeta, en calidad de vocero, en calidad de intercesor. Usted recuerda siempre que Faraón, cuando le enviaba las plagas, ¿qué le decía? Oh, ora por mí, y volvía y repetía su rebelión. Ora por mí para que eso no me acontezca, decía él. Entonces aquí tenemos nosotros, en el periodo que de los profetas, bueno, tenemos aquí, y para confirmar
de que Dios lo había llamado para ser su vocero, su profeta, lo dice claramente. Lo dice claramente en el libro de Éxodo, Deuteronomio. Ustedes saben que Moisés fue el escritor, no el autor de la Biblia es Dios. El escritor de dicho libro fue Moisés, siervo de Dios. Miren lo que dice aquí. Dios promete, yo diría que Moisés es el antitipo del profeta con P mayúscula, que me refiero, cuando digo P mayúscula, me refiero siempre al Mesías, a Cristo. Nadie puede ser un profeta más grande como el mismo Señor, el Hijo de Dios. Y Él le dice al pueblo de Israel, dice en el versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a Él oiréis. O sea, de la misma manera, dice Moisés, que Dios me levantó a mí como profeta para comunicar la voluntad de Dios, para ser un intercesor. Dios va a llegar un momento en la historia vuestra, como nación, como pueblo, que Dios va a levantar un profeta como yo. Y se está refiriendo al Mesías. Esto que dice aquí, déjame ver si encuentro, si de alguna manera, déjame ver aquí, déjame ver, sí, en la Biblia, encontramos que se cita esta escritura. Ahora no encuentro, pero en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, mejor. En la Nueva Alianza, o en el Pacto Renovado, que sería más correcto decir, lo que se llama el Nuevo Testamento, o el Pacto Renovado, se habla de él. Entonces, dice que Dios va a levantar este profeta, el pueblo lo va a oír, y toda persona que no escuche ese profeta será cortado, será raído del pueblo. El que no escucha al profeta, bueno, no solamente la importancia no es el profeta, la importancia es lo que sale de la boca de ese profeta, porque es el vocero de Dios, la manera que Dios comunica su mensaje. Y de la misma manera que muchos fueron cortados en la historia de Israel por no escuchar la voz de los profetas a partir de Abraham en adelante, que fueron cortados. De la misma manera Dios está diciendo, cuando llegue el Mesías prometido, Israel, y ustedes ya sean una nación formada y estén en la tierra y han pasado y han acontecido aproximadamente 2000 años, yo voy a levantar a uno como mi siervo Moisés. Y el que no escuche a ese profeta será cortado del pueblo. Esto tiene relevancia. Eso significa que el que no escuche la palabra de Dios, lo que Dios ha escrito, porque toda la Biblia es profética, el que no escuche sus mandatos, sus mandamientos, sus preceptos, el que se haga de la vista gorda a todo lo que Dios dice en su palabra, va a ser cortado, no va a ser parte de ese pueblo, simple y llanamente. Ok, ahora, el punto número 3, estoy ahora en el periodo de Éxodo a Canaán. Vamos a ver ahora, aquí, en Éxodo capítulo 15, nosotros encontramos que la hermana de Moisés, o sea que Moisés tenía otros hermanos, ¿verdad? Aarón era hermano, que fue el primer sumo sacerdote. Y María, o Miriam,
no es correcto, la hermana de Moisés y Aarón. Mire lo que dice aquí en Génesis 15, Éxodo 15, cuando ya el ejército de Faraón fue abnegado en las aguas, y ella toma el pandero, ¿se acuerdan esto? Y comienza a cantar y a celebrar la gran victoria de cómo Dios destruyó el ejército con 600 carros poderosos, que serían como 600 tanques de guerra. Y ella le dice en el versículo 20, y María, mire esto, la profetiza. Bueno, si se la profetiza, tuvo algo que ver con profecía, ¿verdad? Hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y ahí está el cántico de triunfo, algarabía, celebrando la gran victoria que el Dios Todopoderoso había cumplido su promesa que había hecho por medio de Abraham. Y ahora, por medio de Moisés, usándolo, le da ese extraordinario éxodo. Y vemos aquí la mención de Miriam, la profetisa. Vamos ahora a Miqueas capítulo 6. Vamos ahora de nuevo otra vez a Miqueas en el capítulo 6 del libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6 versículo 4. Dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié, mire lo que dice, envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Mire usted el rol de la mujer aquí, el rol de la mujer. Es importante el ministerio de la mujer. Aunque algunas lamentablemente creen que son llamadas a ser pastoras. Las mujeres no son llamadas a ser pastoras, son para colaborar, trabajar juntamente en la congregación. Aquí habla claramente que ella tuvo ese rol, ese papel, en sujeción, Aarón, que fue la persona principal. Esta es la combinación perfecta, dos varones y ella en sujeción a ellos, colaborando juntamente para llevar a cabo la voluntad de Dios. Okay, entonces aquí vemos a eso. Ahora vamos al periodo de Josué. Estamos estudiando los profetas en el periodo desde el Éxodo a Canaán. ¿Qué se dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con relación a esos profetas? ¿Había profetas? Bueno, yo creo que la evidencia está clara. El hecho, ahí que viene la ignorancia, el hecho de que, por ejemplo, Abraham no escribió un libro que diga el libro de profeta, que se llama profeta Abraham, eso es irrelevante, hermanos, porque dice la Biblia que él era profeta. Además de eso, él escribió 5 libros, no uno solo. El fundamento, la base de toda la Biblia, Dios usó a Abraham, su siervo, legislador, pastor de ovejas y profeta para escribir el Pentateuco. Ahora bien, vamos ahora a ver un poquito lo que tiene que ver con Josué. Aquí en el libro de Josué, el 6º libro de la Biblia, el libro de Josué, en el capítulo 24, Josué, déjame entonces yo pasarle, para los que están tomando notas, le voy a proyectar todo eso ahí, pero no se enfoque en leer a eso, no se distraiga, por favor. Concéntrese en lo que está escuchando. Después usted puede, porque el video va a estar ahí, usted puede tomar sus notas. Yo sé que algunos hermanos me dicen que tienen toda libreta, porque son como los de Berea, que aman la palabra de Dios. Pero dice aquí,
Aquí en el libro de Josué, en capítulo 24, Josué 24, versículo 1, dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Jehová. Se presentaron. Y en Josué capítulo 1, o sea, Dios va a transmitir su voluntad por medio de Josué. Yo no sé si usted está captando. El hecho de que Josué no fue llamado, digamos, el profeta, que fue profeta, está llevando a cabo una función profética, que es comunicar la voluntad de Dios. Por eso es que en muchas ocasiones uno se queda tan corto en el entendimiento, porque es que a la gente no le gusta investigar las cosas. No quieren tomar el tiempo. Y comienzan a dar opiniones. Para mí esto, yo creo, esta es mi postura. No me hable de tu postura, háblame la Biblia. Yo digo, háblame de la Biblia y háblame en contexto de la Biblia. ¿Entiende? Usted no puede hablar con un médico que ha estudiado tantos años de una enfermedad y darle opinión a un médico. No, el médico dice, no, ¿y de dónde usted saca eso? El médico te va a citar y te va a hablar palabras que en el mundo de la medicina usted no conoce. El médico conoce de medicina. Entonces, si nosotros somos el pueblo de Dios, estamos supuestamente ser el pueblo más entendido en la tierra. Pero lamentablemente, a veces nos quedamos muy cortos. Mira aquí Josué capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Josué. Usted sabe que Josué fue el sucesor de Moisés. Dice aquí Josué capítulo 1, versículo 3, le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios le está diciendo, mira, yo le había dicho yo a Abraham, le había dicho a Moisés más bien. Yo le había dicho a mi siervo Moisés, esto es profético, que yo haría esto. Si Dios le dijo eso a Moisés, eso significa que Dios le profetizó a Moisés, que Moisés creyó lo que Dios le dijo, y ahora como tú eres sucesor de mi siervo Moisés, y tú eres que va a llevar al pueblo a la tierra prometida, yo quiero reiterar y repetir lo que yo le he dicho a él. Estamos aquí en Josué 1:3. Dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto en el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es fuerte y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo a los padres, ¿a quiénes? A los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Yo lo había prometido. Moisés tuvo su parte. Ahora yo sigo esa palabra latente, esa palabra que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, la palabra profética. La palabra profética no son esos charlatanes que se pasan profetizando y diciendo cosas y luego no se cumple nada. Eso es mentira. Si usted quiere estar bien familiarizado con la palabra profética, lea la Biblia. Lea la Biblia. Sumérjase en la revelación de la Biblia, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es la Biblia, ahí tú vas a estar siempre. Ahora bien, dice aquí, entonces, vemos esto.
vamos ahora a este periodo. Usted ve ahí, Débora. ¿Qué tal de Débora? Pásate al séptimo libro de la Biblia. ¿Cuál es ese? El libro de los jueces. Pásate al capítulo 4. Ya usted conoce que Dios levantó a estos libertadores llamados los jueces. Eran 12. Entre ellos estaba esta mujer valiente llamada Débora. Y ya usted sabe que en el periodo de los jueces, yo lo he dicho muchas veces, la gente hacía lo que le daba la gana. No había rey en Israel todavía, pero Dios levantaba sus voceros. En este caso, ahora a Débora. Jueces capítulo 4, versículo 1. Dice aquí: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Usted es un ciclo vicioso. Y Jehová lo vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arasot Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años subyugado. ¿Por qué Dios permitió que su pueblo fuese subyugado? Por la desobediencia. Por la desobediencia. El que cree que el pueblo de Dios que vemos hoy es un pueblo obediente, parece que no lee la Biblia. Cuando uno sabe que hay más de 44,000 denominaciones en el planeta, 44,000 denominaciones. ¿Usted cree que este es un pueblo que está en obediencia cuando solamente tenemos una Biblia? Ustedes juzguen. Y Dios lo envía a esclavitud. ¿Tú no quieres escuchar mi palabra? Te envío allá, te queda allá con un Maldonado, con un Cash Luna, como muchas personas que han comenzado en buena doctrina y ellos no están conformes con la palabra de Dios. No están conformes con ese pastorcito del campo que con humildad le habla la palabra, nada. Me voy a la ciudad, a una mega iglesia, y allá se encuentran con un montón de falsedades y cosas que no están en consonancia con las Sagradas Escrituras. Oh, cuánto yo he visto personalmente esto. El pueblo se va en pos de cosas vanas. Bueno, Dios lo envía en cautiverio. Yo estoy plenamente seguro, según lo que yo veo, que Dios envía a creyentes desobedientes que no se quieren sujetar a la palabra de Dios y lo envía al cautiverio. Oh, tú no quieres oír tu palabra. Y te deja ahí. Te deja en ese cautiverio, en esa religiosidad que tiene la apariencia de ser bíblico, pero que hace que te explotan, te sacan el dinero y te tuercen las escrituras. Que salga uno solo tiene oído para oír y escuche. Mira lo que dice el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo, Jueces 4:4. A Israel una mujer. Gobernaba a Israel una mujer. Débora. Mira lo que dice. Primeramente era una mujer. Segundo se llamaba Débora. Tercero, profetisa, mujer de Lapidot. No conocemos nada de su marido, pero dice que era profetisa. Entonces vemos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí con esto que estamos leyendo? Que en el periodo desde Éxodo a Canaán, Dios levantó a Moisés, a María, a Josué, a Débora, para comunicar su voz, traer liberación. Porque siempre Amós 3:7 dice que Dios no va a hacer nada sin que primeramente le comunique su voluntad a sus siervos, los profetas. Y también había profetisa, María, hermana de Moisés, y vemos aquí a Débora. Ahora bien, entonces, aquí, después que Dios le dio esa gran victoria y libertó al pueblo de ese déspota, de ese enemigo de Israel que lo tenía subyugado con 900 carros, lo tenía atemorizados.
Así como Israel, porque estaba atemorizado cuando escucharon el estrépito de las ruedas de los 600 carros de Faraón. Así estaba el pueblo de Israel en agonía, en tristeza. Y Dios levanta a su pueblo. Porque Dios siempre, a pesar de que su pueblo es desobediente, Dios busca la manera de tornarnos a Él, de que retornemos a Él. Entonces dice aquí en el capítulo 5, versículo 1, el cántico de, así como María, la profetisa, tuvo un cántico. Esto es interesante, ¿verdad? También entonces aquí Débora también tiene un cántico. Dice en el versículo 1, en aquel día, después que Dios libertó, destruyó a este rey que lo tenía subyugado, en aquel día hay un antes y hay un después. El antes es cuando el pueblo está subyugado, está atado, ese es el antes. El después es cuando viene la victoria, cuando el brazo de Jehová es extendido y Dios liberta a su pueblo. Que esto es sinónimo a decir que cuando nosotros estamos en angustia, en cautiverio, Dios nos envió su glorioso Redentor, su Salvador. Dice, en aquel día, Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, y ahí comienza ese cántico, versículo 14, no lo voy a leer por el tiempo, lea el cántico completo, es hermosísimo, el cántico, le voy a leer solamente el versículo 14, dice aquí, de Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Está hablando aquí de la gran victoria, la unidad, cómo Dios usó a Débora para una vez más unificar al pueblo por medio de esa gran victoria. Ahora bien, aquí ahora en Jueces, ahí mismo, en capítulo 6, nosotros vemos el caso de Gedeón, que fue usado como un libertador. Versículos 8 y 10. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Usted lo ve ahí al final de la página, no sé si lo puede ver ahí. Un varón profeta. No dice el nombre. Es irrelevante. Lo importante es dos cosas. Que Dios lo envió. Y como Dios lo envió con un mensaje. Y lo llamó un varón profeta. Porque comunicaba, transmitía la palabra del Señor. Un varón profeta. ¿Y qué dice? Envió un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Perdón. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El último periodo, ya ustedes pueden ver que vamos a estudiar el periodo premonarquía. Premonarquía, un poquito antes de, cuando digo monarquía, entiéndalo esto. Cuando ustedes me escuchan a mí decir en los estudios monarca, me estoy refiriendo porque una monarquía eran los reyes que Dios había establecido. Los reyes de Israel. El primero fue Saúl, que lo cogió el pueblo, no Dios. David, Salomón, y luego los reyes del reino del norte y los reyes del reino del sur. Todos esos reyes, una lista larga. Eso lo estaremos estudiando en algún periodo, en un momento dado, todo lo que tiene que ver con esos reyes.
para llegar a la recta final, tenemos nosotros al periodo premonarquía. Y aquí Dios levanta a Samuel. La historia de Samuel a nosotros nos fascina, ¿no es cierto? Como su madre, Ana, que no podía tener hijos, que era un oprobio. Para una mujer no tener hijos era un oprobio, una vergüenza. La mujer israelita interpretaban no tener hijos como que una maldición de parte de Dios, lo cual no era correcto. Pero ellos consideraban, no había nada más importante para una mujer israelita que el aspecto de la maternidad. Yo considero que esto se ha perdido hoy. Yo considero que una de las cosas que una mujer debe anhelar, si biológicamente le es posible, ser madre, tener hijos, igual que al hombre. Criar hijos, levantarlo en el temor y la admonición de Dios, enseñarle la palabra, llevarlo a la congregación, enseñarle principios bíblicos. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Aún el pueblo de Dios, lo digo con gran dolor en el corazón, muchos de los hijos de los cristianos no siguen al Señor. Y yo sé que cada uno de nosotros, me incluyo yo entre ellos, tenemos dolor en el corazón al ver que a nuestros hijos se desvían, habiendo en muchos momentos ser parte del pueblo. Pero hay promesa de que si continuamos orando, intercediendo por ellos y aconsejándoles, el Señor puede, esa palabra que fue enviada a ellos, despertarla y traerlos al Señor. En 1 Samuel dice en capítulo 1 que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Entonces ahí viene, usted ve la historia tan hermosa. Era jovencito él, Samuel era muy joven. Se cree que era básicamente un niño, era un preadolescente Samuel. Y él dormía en el aposento, él dormía en el mismo templo. Y Elí era el sacerdote. Y los ojos de él estaban ya casi ciegos, símbolo de que la visión de Dios se había cortado de él. Y esa lámpara, que antes de que la lámpara se apagase, no cree usted que se está refiriendo a una lámpara, está refiriendo a la lámpara de la revelación profética, la lámpara del conocimiento. Elías y sus hijos, que eran corruptos, estaban a punto de ser extinguidas. ¿Me siguen? Pero Dios tenía una antorcha que iba a levantar. Una antorcha. Samuelito, ya Dios lo estaba preparando. Y viene y le trae palabras. Usted ve, que lea el capítulo 3 completo. Dios le llama Samuel, Samuel. Y él va donde Elí. No, yo no te he llamado. Y vuelve por segunda vez. Y vuelve. Entonces Elí dice, mira, lo que pasa es que Dios te está hablando. La próxima vez que tú escuchas eso, dice, habla Señor que tu siervo escucha. Y así fue. Y Dios le dio un mensaje terrible. Él no quería revelarle lo que Dios le comunicó a Samuel, que es profeta. Se entiende que te iba a traer un mensaje profético. Iba a comunicar la voluntad de Dios. ¿Entienden? Entonces, me han preguntado muchas veces, hermano, ¿usted cree que hay profetas hoy? ¿Que hay profetas hoy? Mi respuesta es sí y no. No hay profeta de la calidad de los profetas del Antiguo Testamento. No hay profeta. Habían esos que profetizaron, que son parte de la revelación bíblica. Está ahí. Pero hay palabras que Dios trae
por sus siervos, sus predicadores. Por ejemplo, un pastor que trae palabras genuinas de Dios en un sentido, aunque no se llame profeta, per se, profeta, está trayendo, abriendo las escrituras que son proféticas. Y en ese sentido, está trayendo un mensaje profético a su pueblo. Pero a la misma vez, nosotros podemos tener acceso a esa palabra profética desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, capítulo 22. En el Salmo 99, para terminar, dos escrituras más y con eso terminamos esta clase. En el Salmo 99, versículo 6. Mire esto, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaron a Jehová y él les respondía. ¿Te ve ahí? Habla de Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. ¿En qué sentido fue Moisés sacerdote, familia? Porque Aarón fue el primer sacerdote. ¿En qué sentido fue Moisés sacerdote? Porque intercedía. Era un intercesor de parte de Dios. ¿Me explico? Él intercedía. Eso es lo que hace la primera función de un profeta, es interceder. Ya lo explicamos en el caso de Abraham. ¿Ok? Entonces, todo esto, esta preparación antes de la monarquía tiene un propósito definido que está en Lucas capítulo 1. ¿Qué es lo que Dios está tratando, está haciendo en medio de toda su revelación? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Esto se va a revelar, lo explica el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1. Ustedes ven, hermano, usted no puede desvincular, como hacen algunos. Usted no puede coger el Antiguo Testamento y desvincularlo del Nuevo, porque la Biblia es una sola. Usted no puede decir, esto es para ellos, esto es para mí. Error y horror que todavía cometen muchos. Decir, eso del Antiguo, eso es para Israel. Yo estoy en la gracia. Ah, Dios mío. Yo he escuchado eso de muchos. Y eso se ve, el grado de ignorancia. Es como dice, erráis porque ignorar la Escritura y el poder de Dios. Y como yo le digo a los hermanos, a los estudiantes, ¿usted sabía que la Biblia es 3/4 parte Antiguo Testamento? Toda la Biblia. Dice, ¿cómo es eso, hermano? Bueno, porque cuando usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, eso que usted lee en el Nuevo Testamento, gran parte de lo que dice son citas del Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender? Ok, Lucas 1:17. Está hablando aquí del nacimiento de Juan Bautista. ¿Ok? Eran ancianos. Elizabeth era estéril. Zacarías el papá. El asunto es que se profetiza el nacimiento de Juan el Bautista, tal como dice Malaquías, que ellos habían de enviar su mensajero, su profeta, delante de su faz. Aquí viene, luego, 2000 años después se cumple. Y dice el versículo 17, que ese profeta, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Hablando de Juan el Bautista. ¿Para qué? Para hacer volver a los corazones de los padres de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Aquí viene la expresión clave. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Un pueblo, como dice al final, un pueblo preparado
dispuesto para servir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por esta clase. Mucha tela que cortar. Muchas cosas ahí hermosísimas que hemos aprendido. Gracias por lo que nos ha enseñado. Gracias por corregir algunas ideas erradas que hemos tenido. Bendice a los estudiantes y a todo aquel que tú permitas que escuche este estudio en un momento dado. Gracias por el gran privilegio que me concede a mí de compartirlo. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, querido hermano. Yo quiero pedirle a todos y a todas que, a todos los que están aquí, que por favor comparte el contenido para que otros hermanos y otras hermanas. Ahora, usted quiere aprender un poco más ahora, usted coge esa clase y con otra oportunidad, usted se sienta con la Biblia, porque quizás algunos de ustedes están trabajando, no pueden abrir la Biblia, no pueden tomar notas. Yo le aconsejo a que usted coja su libreta, ponga el tema, porque así yo estudié por 3 años también. Yo estudié por correspondencia hace como 40 años. Yo hacía así, me sentaba con una Biblia, abría, marcaba, escribía, hacía preguntas, buscaba definiciones, sacarle el jugo a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo grande a todos ustedes y será hasta la próxima ocasión.